Palabra que el Señor le puso a Natalia específicamente, que yo no me la hubiera imaginado, porque la Biblia dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, Dios ha preparado para los que le aman y guardan sus mandamientos. Y es una palabra tan específica acerca de lo que va a hablar ella. Así que oremos para que venga esa palabra y para que sean destapados nuestros oídos espirituales en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor, abre nuestros oídos para que tu palabra penetre profundamente a través de nuestro entendimiento y se active la revelación rema del Espíritu Santo con base en tus principios, Señor. Háblanos en esta mañana. Haz tu milagro sobre nuestras vidas. Transfórmanos, alíneanos para entenderte y poner por obra todo lo que tú tienes para nosotros en tu perfecta voluntad. Bendice este instrumento de tu palabra en el día de hoy, en el nombre de Jesús. A Natalia, amén. Amén, buenos días. ¿Cómo están? Me alegra tanto verlos de nuevo. A muchos de ustedes no nos veíamos desde el año pasado, así que feliz año. Dile a la persona que está a tu lado, feliz año, si no se lo habías dicho antes. Bueno, y el tema se llama hijos constructores. Hijos constructores, lo dividí en dos, precisamente porque es un poquito extenso, pero es una palabra emocionante porque sabemos, y lo que hemos hablado, lo que nos anunciaron nuestros papás de la casa, nuestros pastores, es que de este año, el año 2020, es el año de la paternidad de Dios. El año de la paternidad de Dios. Entonces es muy importante entender cuál es nuestro rol como hijos con respecto a este Padre tan hermoso y por qué somos también constructores. Realmente Jesús es el primogénito, el hijo y constructor del reino de los cielos. Es algo que quiero que desde el principio dárselos para que se nos quede, y si ustedes lo pueden escribir, si están tomando notas, es muy importante porque es el eje central de todo lo que vamos a estar hablando estas dos enseñanzas, y la base es el Salmo 127. Es uno de los salmos más cortos y vamos a estar estudiándolo. Cuando el Espíritu Santo me llevó al Salmo 127, la verdad no lo entendí muy bien de primerazo porque habla sobre la construcción y habla sobre los hijos y no entendía qué tenía que ver el uno con el otro. ¿Qué tal si lo leemos entonces? Vamos a leer el Salmo 127, 1 y luego el 3 y el 4. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. No sé si a ustedes les está pasando lo que a mí en ese momento, que de primerazo no entendía cuál era la unión entre estos dos temas, pero al mirar más profundo resulta que el Salmo 127 está escrito con muchas palabras que quedan todavía de la iconografía. Entonces, ¿qué es la iconografía? Es que antes de que tuvieran el alfabeto como tal, en vez de escribir una palabra, dibujaban la palabra. Entonces, en vez de poner la palabra que nosotros pondríamos en español, S-O-L, para decir sol, dibujaban un sol, y esa era la palabra para sol. Entonces, esa es la iconografía. Entonces, la palabra iconográfica, que es la raíz en donde se escribió el Salmo 127, para constructor y para hijo es exactamente la misma palabra, que es esta que ven acá. Esta es una decoración, es esta que está acá. Entonces, es una tienda, bueno, tengan en cuenta que el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Entonces, es una tienda y es una semilla que sale de la tienda. Esa, si van a hablar de constructor, se pronuncia Bane, pero si era hijo, era Ben, pero era exactamente la misma palabra, Bane y Ben. Entonces esto me llamó mucho la atención, porque nos habla de
la mentalidad en la que se está estableciendo el ser hijo. Entonces, resulta, no sé si ustedes sabían, pero en el pueblo hebreo por mucho tiempo estuvieron viviendo en tiendas, estaban emigrando constantemente, entonces sus casas, literalmente tiendas, se empacaban y se llevaban al hombro y se volvían y se establecían en otro lugar. Un padre heredaba la tienda a su hijo, siempre. De los padres a los hijos se heredaba la tienda. No es como que si la tienda se dañaba, si la carpa se dañaba, entonces la desechaban y compraban otra, no. ¿Qué era lo que hacían? Heredaban la tienda de padres a hijos. Un hijo, cuando recibía la carpa, lo primero que tenía que hacer era reparar los segmentos que estaban dañados. Entonces resulta que el sol era tan fuerte que reventaba las hebras de los tejidos y del cuero, y lo que hacían era reemplazar ese pedacito de tienda. Entonces, de una manera virtual, los hijos, los nietos y los bisnietos vivían en la misma casa de sus abuelos, de sus tatarabuelos, todos eran la misma casa. Una casa virtualmente duraba para siempre, se establecía para siempre. Ahora, ¿quién sabe que las familias se van multiplicando? ¿Cierto? Cada vez hay más gente, amén, ya shower y todo esta tarde. Entonces, cada vez había más personas para vivir en una misma tienda. Entonces, cada generación, cuando recibía la tienda, tenía que hacerla más grande, tenía que extenderla. Entonces, ¿esto de qué nos habla? Nosotros como hijos de Dios recibimos una tienda y nos es heredada una herencia de nuestros padres. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? En la mentalidad en esta mentalidad y en el contexto en el que se está escribiendo Salmo 127, un hijo era constructor de la herencia. Cada generación que recibía la tienda tenía que hacerla más grande y tenía que mejorarla. Entonces, la herencia que un hijo recibía era para hacerla más grande y mejor. Dista mucho del concepto que nosotros tenemos de herencia, ¿cierto? Uno piensa en herencia y uno piensa como, me voy a gastar todo, voy a vivir a lo grande, y en realidad no. El concepto de herencia, según lo que encontramos en la Biblia, es algo que tú recibes para ser más grande. Algo que tú recibes sobre lo cual tú vas a construir. Entonces, un hijo era constructor de la herencia de la siguiente generación. Un hijo era constructor de la siguiente generación. Ahora, si nosotros pensamos en lo natural, nosotros podemos recordar, por lo menos yo puedo recordar, cuántos sacrificios hicieron nuestros padres para darnos un futuro mejor, ¿cierto? Para literalmente poner un techo sobre nuestras cabezas y para darnos algo mejor. Cada uno de nosotros, aún puede haber sido otra persona cercana a la familia que luchó por darte algo mejor. No solamente en lo físico, sino también en lo emocional, para que siempre los que vienen después de nosotros crezcan. Y ese trabajar por cada generación implicó muchos sacrificios, ¿sí o no? Muchos sacrificios. Yo recuerdo el día que mi hermana y yo nos graduamos de la universidad, en ambos días, mis papás se conmovieron, pero sobre todo mi mamá lloró. No porque fuéramos malas estudiantes y como que, ay, por fin lo lograron, sino porque implicó un esfuerzo muy grande para ellos el podernos pagar una educación. Asimismo, nuestro Padre Celestial hizo un gran sacrificio para forjar un futuro mejor para cada uno de nosotros como hijo. Estábamos completamente separados de Dios como Padre. Estábamos separados de la herencia, separados de su casa, no podíamos entrar a la presencia de Dios, pero era su mayor deseo el poder darnos una identidad, un apellido, una casa, un techo y una herencia para nosotros. Entonces, ¿qué hizo? El mayor sacrificio de todos.
el mayor sacrificio de todos, que era entregar a su hijo en rescate por nosotros. El Padre no tenía nada que tuviera más valor. El Padre no tenía nada que valorara más, nada que le costara más entregar. Y aún así, Él hizo el mayor sacrificio para forjar un destino, una herencia, un futuro completamente distinto al que nosotros tendríamos acceso de no ser por Él. ¿Qué dice Jeremías 29:11? Porque yo sé los planes que tengo para ti, son planes de bien y no de mal, para darte un futuro y esperanza. También recuerdo en este momento esta parte que el mismo Jesús nos está hablando, como ¿quién de ustedes al pedirle a su padre natural pan le da una serpiente, una piedra o algo malo? Nadie, ¿cierto? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial se ha esforzado por entregarnos algo mucho, mucho más grande? Ahora, si nosotros volvemos a la imagen anterior, ¿se acuerdan de la semilla? La semilla que brota es el mismo Jesús. Es el mismo Jesús. Jesús fue el Hijo por excelencia. Él fue el constructor del reino de su Padre. Él fue el constructor de la honra. Él fue el constructor del reino de los cielos. Él fue la semilla puesta en tierra para que nosotros tuviéramos algo completamente distinto. Él es el que vino desde los cielos, salió de los cielos para ponerse y sembrarse en tierra para dar mucho fruto. Mucho, mucho fruto. Juan 12:24, me gustaría que todos fuéramos allá. Dice, de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿De quién estaba hablando Jesús? De sí mismo. Jesús estaba hablando de sí mismo, Él estaba diciéndoles a ellos en una historia, pero estaba refiriéndose a sí mismo. Él es la semilla que se puso en tierra para morir y para dar mucho, mucho, mucho fruto. Ahora, yo les pregunto, si tú tienes una semilla de naranja y la siembras en la tierra, crece, da un árbol, ¿qué va a producir de fruto? Muchas naranjas, y cada naranja va a tener muchas semillas a su vez. Si Él es la semilla original que se sembró y murió en la tierra para dar mucho fruto, ¿cuál es el fruto? Nosotros somos el fruto. ¿Puede esa semilla de naranja producir un fruto distinto a la naranja? No. Asimismo, Él como hijo se sembró en la tierra y murió para dar una cosecha de hijos. Hijos conforme a Jesús. Ningún árbol puede producir algo que no esté escrito dentro de su diseño. Así que tú como el fruto de ese gran sacrificio, eres en tu ser, estás diseñado para ser hijo constructor del reino de tu Padre. Un hijo maduro es el hijo que construye la casa de su padre. El hijo que hereda es el hijo que mejora la tienda que ha recibido. Y es muy importante porque en este año Dios nos está moviendo de ser hijos que todavía son muy pequeños a hijos que heredan, hijos maduros que están capaces de construir algo más grande, de extender el reino de los cielos, de construir así como Jesús construyó. Jesús no se construyó casa para sí mismo, Él construyó la casa del Padre, y al entregar todas sus cosas encontró aún más honra y gloria. Mientras Él buscó la honra y la gloria del Padre, aún su nombre se hizo más conocido, porque nuestras vidas tienen que siempre estar en servicio del Dios Padre, en servicio de construir la casa de Dios. No podemos ser un fruto distinto a la semilla que se sembró. Somos la cosecha, somos los constructores de Dios.
Eso significa que tenemos el privilegio de hacer las obras que Jesús preparó para nosotros, de extender el reino de los cielos. Que si alguien va a predicar sobre Jesús, ¿quiénes van a ser? Nosotros, los hijos de Dios. Si alguien va a ver los milagros que Jesús hizo en la tierra, ¿va a ser a través de quiénes? De nosotros, los hijos de Dios. Si la gloria y toda la majestad de Dios se va a manifestar sobre esta tierra, va a ser a través de nosotros, los hijos de Dios. Para eso fuiste engendrado, para eso naciste, para eso creciste, para hacer todas las obras que Jesús hizo en la tierra, porque tú eres el fruto de una sola semilla, la de Jesús. Jesús, todas las cosas que Él hizo en esta tierra están disponibles para nosotros hacerla de manera potencial. No porque seamos mejores que Jesús, sino porque estamos bajo la cobertura del Padre y estamos en una nueva casa, tenemos una nueva identidad. El hijo maduro es constructor de la herencia. El hijo maduro es constructor de la herencia. Y por última vez, el hijo maduro es constructor de la herencia. Cada cosa que tú hagas en tu vida, no solamente lo económico, especialmente las decisiones que tú tomes en tu vida, son la herencia que tus hijos y tus nietos estarán contando el día de mañana. Es una herencia de vida, es una herencia de elecciones, es una herencia de bendición la que tenemos la oportunidad de construir. Y que nuestros hijos y nuestros nietos el día de mañana puedan decir, es que yo soy así porque mis papás abrieron la puerta para esta bendición en mi vida. Cierta vez yo estaba en la universidad, estaba preparándome para un examen, tenía un compañero baterista y resulta que mi mamá entró al salón a orar por mí. Mi mamá entró al salón a orar por mí por el examen. Es un poquito intimidante, sobre todo cuando uno está más chiquito. Y cuando estaba orando por mí y vio que todos los demás estaban súper dispuestos, ella decidió también, con permiso de ellos, orar por los demás. Cuando llegó al baterista, se quedó mirándolo y se le quebrantó la voz y empezó a profetizar, así, pleno salón de la universidad. Y dijo, yo veo a tu mamá. Tu mamá era una mujer creyente. Y él se atacó a llorar porque su mamá se murió cuando él tenía 12 años. Dijo, tu mamá era una mujer creyente y yo la veo en su lecho de muerte orando por ti. Todas las bendiciones que tú tienes hoy, aunque tú no caminas con Dios, son producto de la herencia de oración y de bendición que ella dejó para tu vida. Todo lo que tú tienes es la mano de Dios por amor a ella. Tremendo, tremendo. ¿Cuál es la herencia de bendición que nosotros construimos para las generaciones? Yo estoy completamente en desacuerdo del hashtag YOLO, solo vives una vez. Porque sugiere que debemos hacer todas las locuras que se nos ocurra y vivir según nuestra propia opinión, sin ninguna repercusión. Las repercusiones, para bien o para mal, quedan acá aún después de que tú te vayas. Aún después de que tú te vayas. Y eso nos debe impulsar a vivir una vida mejor, llena de emoción, pero de emoción que construya algo. De emoción que construya algo. Jesús, como les estaba diciendo, es la semilla que se sembró por nosotros. Una de las cosas que me llama mucho la atención es precisamente que a Jesús se le llama la raíz de David. Entonces, por mucho tiempo hubo una confusión entre los hebreos sobre, entonces, si Jesús es raíz de David, significa que
el más grande fue David o el más grande fue Jesús, y hubo una confusión entre estas cosas. ¿Lo han escuchado? A Jesús se le dice Jesús, raíz de David, Jesús, hijo de David, Jesús, ben David, es uno de los nombres que se le atribuían a Jesús. Entonces, mientras estudiaba este tema, no tengo tiempo para mostrarle todos los versículos, pero Jesús mismo habla de este tema. En Marcos 12:35 dice: tiempo después, Jesús estaba enseñando al pueblo en el templo y preguntó: ¿por qué afirman los maestros de la ley religiosa que el Mesías es hijo de David? Pues el propio David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu Santo, dijo: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga debajo de tus pies. Ya que David llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Muy interesante. Y es que, ¿cuál es el asunto de este tema? ¿Por qué me estoy metiendo así como tan profundo? Porque se esperaba que cada generación nueva fuera más grande que la anterior. Que cada generación nueva con su vida hiciera grande el nombre de su patriarca. Entonces, si escuchaban cosas maravillosas, por ejemplo, voy a poner de mi ejemplo a mi hermana. Esta es Joana y hace tales y tales y tales cosas tan grandes. Es hija de Eduardo y Liz. Eso traía gloria al nombre de los padres, ¿cierto? Porque ella que ha hecho cosas tan maravillosas, tiene una raíz de la cual brotó. Y sabemos que todo árbol bueno produce buenos frutos. Entonces, estoy metiéndome como Inception, pero síganme por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los hijos traían honra y eran los constructores no solo de la herencia, sino de la honra de sus padres a través de sus vidas. Ahora, nosotros con nuestra vida y nuestras elecciones, ¿a quién le traemos honra? No solamente a nuestros padres naturales, sino a nuestro Padre celestial. Nosotros somos la vitrina de nuestro Padre celestial en la tierra. Muchas personas no van a ver a Dios, pero sí van a ver a nosotros, sí nos van a ver a nosotros, que con cada cosa que nosotros hagamos, construyendo en nuestro trabajo, con una excelente integridad, testimonio de vida, con cada éxito que nosotros levantemos, con cada cosa de nuestra vida, nosotros traigamos gloria y honra a nuestro Padre celestial. Y se esperaba entonces que cada generación se paraba y construía sobre un fundamento que ya había sido puesto. Entonces cada generación era más grande y cada generación llegaba más lejos y cada generación podía hacer cosas aún que las generaciones pasadas no podrían lograr o alcanzar. Entonces aquí viene el problema. Decían entonces, ¿Jesús es más grande que David o David es más grande que Jesús? Y ese era el problema de los maestros de la ley. Y Jesús, ¿qué dice? Básicamente dice: no es que yo sea descendiente de David para hacer el nombre de David más grande, sino que David hizo el nombre de Dios más grande. Le trajo toda la gloria al Padre. Entonces Jesús no trabajaba para David, David trabajaba para Jesús. Y ese es el nudito que quería contarles porque me pareció espectacular. Entonces, podríamos decir, bueno, Natalia, estás estirando un poquito la historia. ¿Será que es tan profundo o estás dándotelas como de enredar la pita un poquito? Y no, vamos a ir a Isaías 53, versículo 2 al 6. Y vamos a ver cómo Jesús es la raíz puesta en el piso para darnos a todos un nuevo nombre, un nuevo legado, una nueva herencia. Entonces, mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde. Esto es una profecía y ustedes van a ver y van a empezar a chulear si sí está hablando de Jesús o no. Pero ¿cómo empieza?
Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada majestuoso, no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto. Nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. ¿Concuerda con Jesús hasta ahí? Sí, concuerda con Jesús. Luego dice: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, nuestros dolores que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. ¿Quién es este? Jesús. Jesús es la raíz que llevó encima de sí mismo todos nuestros pecados. Él fue el sacrificio más grande del Padre para que nosotros pudiéramos construir sobre un nuevo fundamento y traerle gloria al Padre. Si nosotros podemos tener un buen desempeño para un jefe natural o para nosotros para una estabilidad económica, ¿por qué no vamos a construir para Dios Padre con todas nuestras fuerzas? Puede que algún día cambiemos de empresa al trabajar, pero tú no puedes cambiar de padre. Y ahí es donde vale la pena construir y edificar el reino de los cielos. ¿Por qué se sujetó Jesús a todas estas cosas tan horribles y tan difíciles? Por amor al Padre. ¿Qué estamos haciendo nosotros y sobre qué estamos construyendo? Esto me recuerda a la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo, ya entendiendo este contexto de qué era lo que significaba ser un hijo y qué se esperaba de un hijo, imagínense la historia del hijo pródigo. Eso es lo que pasa en la historia para quien no la conoce. Resulta que un hombre tenía 2 hijos. Este hombre que tenía 2 hijos tenía mucho dinero. El hijo menor le dijo: papá, yo quiero que tú me des todo el dinero de mi herencia y porque ya me quiero independizar de ti. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, él no solamente le estaba diciendo no quiero estar contigo, sino me importa más tu dinero que tú. Era algo doloroso. Aún así, el padre entregó el dinero, su parte de la herencia, y el hijo se fue. ¿En qué gastó ese dinero? ¿Conocen la historia? ¿En qué la gastó? En rumba, en amigos, en prostitutas, ¿en qué más? Ahora, ¿ese dinero lo trabajó el hijo? No, ¿quién había trabajado ese dinero? El papá. Es decir, que el esfuerzo de toda la vida del papá se estaba yendo hacia ese fin. No para construir un futuro mejor, sino estaba siendo desperdiciado, el fruto de años de trabajo del papá, y no solo del papá, porque si sabemos que una herencia es construida sobre las cosas anteriores, era el esfuerzo del papá, del abuelo, del bisabuelo, del tatarabuelo, todo eso en meses. ¡Wow! ¿Se imaginan el dolor? Muy fuerte. Y sobre todo saber que ese dinero y ese bienestar no iría a la siguiente generación. No solamente no tendrían esa base sobre la cual construir, sino que además tenían una nueva base, una base de borracheras, de prostitución, de muchas cosas que todas las generaciones de despilfarro, que todas las generaciones antes de él no habían dejado como fundamento para sus hijos. Wow, es algo muy fuerte, según la cultura es algo muy fuerte. Sin embargo, llega un día donde ya el hijo se queda sin dinero, absolutamente sin dinero.
Cuando se queda sin dinero, si él se queda sin dinero, y llega un momento donde empieza a pelearse la comida con cerdos. Para los judíos, los cerdos eran el animal más inmundo. Entonces, que él se estuviera peleando la comida con los cerdos, era como que aquí es estar en la mala, aquí es estar en la inmunda, y él estaba bien abajo, allá en el hueco. Y estando ahí peleándose la comida con los cerdos, se acuerda que aún los siervos de su papá comían mejor. Entonces dijo, no, yo me voy a detener, voy a ir a casa de nuevo y le voy a rogar al padre a mi padre que me reciba de nuevo. Ahora, ¿lo pasaron a recoger? No. Él pidió prestado un minuto, venga que mande un carro de mi papá para… No. Así como él se fue, él tuvo que volver por sus propios pies. Pero dice que cuando ya está llegando a la propiedad, el padre estaba mirando a lo lejos y cuando lo ve a lo lejos, sale a correr detrás de él. Entonces aquí me quiero detener un segundito. ¿Qué se le había perdido al padre a la distancia? Su hijo. Yo no creo que él justo ese día estaba mirando a la distancia. Yo creo que todos los días miraba a la distancia. Todos los días esperaba por su hijo. Creo que conocía muy bien a su hijo y sabía que se iba a gastar todo. Pero también creo que lo extrañaba todos los días. Y cuando lo ve, sale a correr detrás de él. ¿Qué es lo que pasa con esta historia? En la cultura del Medio Oriente, en ese momento tenían túnicas largas hasta los pies. ¿Tú cómo corres con una túnica larga? No, te toca, ¿qué te toca hacer? Muéstrenme con las manos. Subirla, ¿cierto? Les toca subirla. Para ellos era completamente vulgar que un hombre de edad, primero, saliera a correr y segundo, mostrara los tobillos. Entonces, ¿qué estaba haciendo el padre? Cuando hizo esto para salir corriendo detrás de él, se estaba bajando de su dignidad. Bajando de su dignidad para salir corriendo detrás de su hijo perdido. Dios Padre se bajó de su dignidad para recuperarnos a nosotros. Entregó lo más valioso que tenía para que Jesús fuera el que nos diera la puerta a nosotros, la puerta abierta, el regreso a casa. No solamente tú estás caminando hacia Dios Padre continuamente, el Padre está corriendo continuamente hacia ti. Cuando por fin se abrazan y se encuentran, el hijo llorando le dice, solo quiero ser tu siervo, no te pido nada más, estoy parafraseando. ¿Y qué es lo que hace el padre? Le da un anillo, una capa, nuevos zapatos, restituye su identidad y su dignidad. Jesús, así como el Padre se quitó la dignidad y mostró la desnudez de sus tobillos, Jesús murió desnudo en una cruz, completamente habiendo renunciado a la dignidad que le corresponde por ser el Hijo de Dios. Un momento está en el cielo, al lado del Padre, y en otro momento está en una cruz, en medio de un lugar horrible, desnudo, lastimado, muriendo, con tal de recuperarnos. Lo que hizo Jesús es tan poderoso. Y es importante que redescubramos el sacrificio que el Padre hizo por amor a nosotros. No para que seamos siervos, aunque muchos de nosotros le insistimos al Padre que queremos solo ser siervos, sino para que seamos hijos. Para que seamos hijos. Para que nosotros podamos construir sobre una nueva base. Resulta que cuando las casas se volvieron más estables, la palabra iconográfica cambió. Esas casas
ya eran construidas de un material sólido, no una tela, no una carpa. Y una de las cosas que hacían era construir, y la imagen iconográfica, si me la muestran por favor, es esta. Esta es la palabra que le siguió a la anterior. Una cruz, una tienda y una semilla. Una cruz, una tienda y una semilla. Ahora, la cruz como tal, donde murió Jesús, fue algo que fue introducido por los romanos mucho tiempo después. Entonces, ¿por qué desde antes en Isaías empieza a salir esta imagen? Resulta que la cruz, cuando ya eran casas estables, era puesto para señalar la casa del Padre. Entonces, antes de llegar a la casa del patriarca, lo que hacían era clavar un palo vertical y poner un palo horizontal, y sobre el palo horizontal, formando la cruz, ponían el nombre del patriarca de la casa. Jesús murió en una cruz y Jesús es la señal viva del cielo, que hemos llegado a la casa del Padre. Jesús es la señal viva del cielo, que tenemos entrada a la casa del Padre. Él murió sobre esa señal con brazos abiertos para que nosotros entendamos que ya no somos más esclavos, que ya no estamos rogando porque Dios nos mire, nos hable o nos tenga en cuenta. Ahora somos hijos. Hijos para ser amados, hijos para recibir una nueva herencia, hijos con un Padre que sueña en darnos todas las cosas que nosotros por nuestra propia fuerza no podríamos construir, hijos para tener un futuro y una esperanza. Somos hijos de un buen Padre, hijos de un buen Padre. Y dentro de 8 vamos a estar hablando de esto, pero cuando soplen los vientos, van a encontrar a Jesús. ¿Saben la historia y la parábola donde una persona construyó sobre la roca? Jesús nos habla y nos enseñó esta parábola. Dice, cierta vez un hombre construyó la casa sobre la arena y vinieron los vientos y las olas y tumbaron la casa. Pero otro hombre construyó sobre la roca que es Cristo. Ahora nosotros sabemos. Y cuando vinieron los vientos y las olas, no tumbaron la casa. Ahora yo les pregunto, ¿sopla sobre unas casas y sobre otras no? No. ¿Qué es lo que dice la parábola? En tu vida van a soplar los vientos para tumbarte la casa y van a llegar olas para tumbarte la casa. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué una casa se cae y la otra no? La que se cayó, ¿por qué fue que se cayó? Porque estaba construida sobre la arena. Y la casa que no se cayó estaba construida sobre la roca. Todos vamos a tener circunstancias en la vida difíciles, buenos y malos, ricos y pobres. Absolutamente todas las personas pasamos por momentos de viento en nuestra vida, por momentos de oleaje profundo. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde hemos construido? Nosotros hoy podemos abrazar nuevamente a Jesús y decirle, todas mis decisiones te pido que tú las dirijas. Ser aconsejados por un papá que nos ama, construir sobre Jesús el fundamento que hace que la casa se sostenga, el fundamento que hace que nosotros soportemos. Y cuando sopla el viento, me pueden poner otra vez la imagen anterior, cuando sopla el viento, acuérdense que se escribe de derecha a izquierda, ¿no? ¿Qué es lo primero que se va a encontrar el viento cuando sople sobre tu casa? La cruz de Cristo. Él es nuestro escudo. Él es el escudo sobre cada una de nuestras casas. Entonces, podemos ser creyentes ocasionales en Dios o podemos convertirnos en hijos de Dios, que hemos construido un legado a posteridad y una casa que no va a ser derrumbada,
que por más que soplen los vientos, sabemos que para los que aman a Dios y viven conforme a sus propósitos, todas las cosas sirven para bien. ¿Que va a soplar? Sí va a soplar, pero no se te va a caer la casa. Y aún más, todo lo que construyas va a quedar para ti y como legado para las siguientes generaciones. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y vamos a orar? Gracias, papá Dios. Gracias, gracias. ¿Qué tal si por unos segundos tú simplemente meditas en Jesús? Medita en Jesús, el Hijo perfecto, la raíz de David, las rocas que ahora se está ofreciendo para que tú construyas tu casa, las que son tus decisiones y las decisiones y la herencia de los que van a ir después de ti. Puede haber cosas en nuestra vida que nosotros seamos como el hijo pródigo, donde queremos solamente las bendiciones, pero no queremos construir el reino de nuestro Padre. Queremos vivir a veces centrados en nosotros mismos. Donde todas las bendiciones es para que yo tenga más dinero, más salud, fama. Y eso no es lo que el Padre desea, sino que tú te vuelvas partícipe con Él de construir el reino. Tú naciste más para más cosas que simplemente amasar un bienestar económico. Tú naciste para mucho más. Tú naciste para mucho más. Y no significa que Dios no te quiera bendecir. Significa que lo que hagas para papá Dios va a permanecer mucho después de que tú ya no estés acá. Y solo vamos a pedirle al Espíritu Santo, vamos a cerrar nuestros ojos y a pedirle al Espíritu Santo que nos revele esto en el corazón. Este mundo nos afana, nos oprime y nos insiste que solo nos fijemos en las cosas naturales. Y Dios Padre dice: busca primero el reino de Dios y la justicia, y todas las otras cosas serán añadidas. Busca primero construir el reino de los cielos y te daré esas cosas que tan afanosamente buscas, y además te daré descanso, que eso es lo que dice Salmo 127. Salmo 127, se los voy a leer las 3 primeras versículos. Si el Señor no edifica la casa, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles, en vano se esfuerzan los constructores. Si tú no le pides a Dios que edifique tu casa, en vano te esfuerzas todos los días. Continúa diciendo: si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes, en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas. Porque Dios, pero Dios, concede el sueño a sus amados. Dios promete que no comas pan de cansancio y además tú puedas dormir y edificar una vida maravillosa a futuro. Y cuando soplen los vientos no se caigan. Esa es tu herencia. Esa es tu herencia. Pero ¿qué vamos a pedirle ahora a Dios? Dios, edifica la casa. Edifica mi casa, edifica mi familia. Que tú seas el fundamento. Cristo, quiero ser tu casa, construye por tu gracia una habitación. Cristo, quiero ser tu casa, construye en tu presencia
tal si en tu corazón tú empiezas a hablar con Dios Padre? De pronto tú eres ese que Él ha estado esperando en la distancia. De pronto tú eres ese que Dios ha estado esperando en la distancia. Y si eres esa persona, quiero que sepas que Dios Padre todos los días crea nuevas oportunidades para mirar a la distancia y esperarte. De pronto hemos podido ser hijos dentro de la casa, que nuestro cuerpo puede estar aquí en la iglesia, pero nuestro corazón puede estar muy lejos de acá. Para ti también Dios Padre está mirando a la distancia. Para ti también Dios Padre está mirando a la distancia, para que lo podamos amar y nos podamos entregar de nuevo como alguna vez en el primer momento lo hicimos. Cristo, quiero ser tu casa, construye en tu presencia una habitación. Cristo, quiero ser tu casa, construye por gracia una habitación. Cristo, Cristo, quiero ser tu casa, construirme en tu presencia. Hoy mi corazón, Cristo, quiero ser tu casa, construye por tu gracia una habitación digna de ti. Transfórmame, ciméntame en amor, hasta que el Padre pueda ver tu corazón en mí hoy. Espíritu, llena hoy tu habitación con la plenitud de tu amor. Transfórmame, ciméntame en amor, hasta que el Padre pueda ver tu corazón en mí hoy. Espíritu, llena hoy tu habitación con la plenitud de tu amor. Descansa, descansa en mí, ven y descansa en mí. Descansa, descántate, Jesús, ven y habita en mí. Descansa, descansa en mí, ven y descansa en mí. ¿Y qué tal si en este momento le dices: Dios, edifica mi casa, Dios, edifica mi vida, Dios, edifica mi vida, edifica mi vida? Dale, abre tu boca, no seas pasivo, no seas pasivo, habla con tu papá, ten una conversación honesta con él y piensa si has estado construyendo sobre la roca o entre la roca y la arena o en la arena. Dile: Dios,
quiero construir. Quiero que mis fuerzas sean para ti. Quiero que mi vida sea para ti. Mi sudor para ti. Mis manos para ti. Quiero edificar casa para ti. Quiero edificar casa para ti. Transfórmanos, transfórmame, ciméntame en amor, hasta que el Padre pueda ver tu corazón en mí hoy. Espíritu, llena hoy tu habitación con la plenitud de tu amor. Transfórmame, 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 ciméntame en amor, hasta que el Padre pueda ver tu corazón en mí hoy. Espíritu, llena hoy tu habitación de tu amor. Transfórmame, ciméntame en amor, hasta que el Padre pueda ver tu corazón en mí, Espíritu, llena hoy tu habitación con la plenitud de tu amor. Descansa, descansa en mí, ven y descansa en mí. Descansa, descansa en mí. Y el Espíritu Santo me está mostrando que hay papás acá que han estado preocupados por sus hijos, pero que también han estado preocupados por construir casa para Dios. Y mientras cantábamos Descansa, lo que sentía es que así como tú edificas casa para Dios, Dios va a edificar casa para ti. Tú edifica la casa para Dios, que Dios va a edificar casa para ti. Él va a encontrar los momentos y las circunstancias para llevar todas las cosas a cumplimiento. Todas las cosas a cumplimiento. Pero tú, y esta es parte de la palabra, pero tú, y esto es para todos, pero tú conviértete en una antorcha de fuego para Dios, que se convierta en un referente para todas las generaciones que vengan después de ti. No solamente las que vengan después de ti, sino las personas a tu alrededor. Enciéndete en fuego, porque cada una de esas personas que vienen después y a tu alrededor construyen sobre el fundamento y las decisiones que tú tomas. Tú construye casa para Dios, tú enciéndete en fuego para Dios, que Dios va a construir casa para ti y va a encender en fuego también tus generaciones. Los bendigo. Qué bueno es vivir la fe en familia. Declaramos toda la bendición del Padre sobre ustedes esta semana y los esperamos la próxima semana para la continuación y las pautas prácticas de la enseñanza sobre cómo construir. Aleluya. Y yo declaro, y tenga sus manos levantadas un instante más antes de irnos, yo declaro en este año el efecto de la paternidad de Dios sobre todos
continuación, el efecto continuado de la paternidad de Dios que puso el Señor sobre esta casa, alcanzando cada padre, cada hijo, cada corazón, cada vida, con bendición y prosperidad abundante, con la paz que viene del cielo, con la sabiduría de lo alto, con el amor de Dios en Cristo, en la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Solo lo último, hoy es nuestro día 6 del ayuno. No sé cómo les está yendo, yo espero que bien. Si a alguien no les he estado mandando diario un correo, es el 7 hoy, ayer fue el 6, hoy es el 7. Si a alguien no le ha llegado lo que estamos mandando por WhatsApp para estar estudiando juntos, por favor nos avisa, porque todos los días estamos orando por algo distinto. Entonces, bendiciones. Entonces, familia, los bendecimos, que tengan una excelente semana y los esperamos dentro de 8 a las 9 de la mañana. Saluden a alguien, un abracito antes de salir.